Hola amigos, amigas, bienvenidos a Aprende Biblia. Estamos en la sesión número 37 de Aprende Biblia y estamos, pues, el día de hoy vamos a revisar este hombre, a Ciro el Grande, el rey persa, siervo de Dios, de nuestro Dios, del Dios Altísimo. Y vamos a ver cómo la gracia de Dios sigue en las naciones, estuvo en las naciones, y vamos a ver cómo Dios usa a quien quiere usar y que gobierna sobre las naciones, pero en este periodo de gracia general que está contenida la ira de Dios, todavía esperando a que se cumpla en el tiempo de los gentiles, a que se cumpla el tiempo en que los escogidos de Dios sean completados, la completez de los escogidos sea ya una realidad y pueda ser el arrebatamiento. Cuando sea entonces este tiempo del final, el tiempo de los gentiles, comenzará entonces la tribulación y la gran tribulación. Antes de esto estará el arrebatamiento, como ya lo hemos estudiado, y pues iniciará la última semana profetizada por el profeta Daniel con la gran tribulación y con la aparición del hombre inicuo, del hombre de pecado, el anticristo. Es necesario para entender todo lo que ha de venir, todo lo que aconteció a lo largo de la historia también del pueblo de Israel, como muchos le llaman el reloj profético de Dios. Sé que la frase está un poco trillada, pero la verdad es de que está acertada en el sentido de que está todo alrededor de este pueblo, del pueblo de Israel. Te recuerdo que de los que Jesucristo, de los dos pueblos hizo uno, en el sentido de la iglesia con los gentiles al adherirnos al pacto, al nuevo pacto de Dios con Israel y que nosotros los gentiles con algunos israelitas, pero nosotros particularmente los gentiles no israelitas fuimos injertados en este pacto, nuevo pacto de Dios con Israel, en donde restaurará todas las cosas. Es muy importante pues para nosotros que este aspecto quede muy claro, y que entendamos entonces que la gracia de Dios, la gracia general de Dios, más allá de la gracia de salvación, que es la que nosotros hemos disfrutado y seguimos y disfrutaremos en la eternidad, la gracia que contiene la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra y que contiene el juicio de Dios y sobre todas las naciones y que incluso contiene todavía la purificación de Israel como pueblo escogido de Dios para que pueda estar en un milenio gobernado por el rey David después de la primera parte de la segunda parte de la primera resurrección, cuando resuciten los judíos santos, los israelitas santos, para este gobierno milenial en la tierra, después que haya terminado la séptima semana y Jesús haya regresado a la tierra y puesto su pie santo en el monte de los olivos. Todo esto profetizado y demás. ¿Por qué esa introducción tan larga y hablar acerca de este hombre que pues evidentemente no tenía pues mucho que ver en el sentido pues de nada en cuanto a lo que vendría siendo Israel per se como tal, como etnia, como pueblo de Dios, como descendiente de Abraham? No es descendiente de Abraham, no tiene nada que ver con ninguna de estas descendencias de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ciro el Grande, lo vamos a estudiar, fue el instrumento de Dios para el regreso de la cautividad de los judíos a Jerusalén, el rey persa. Y vemos que la gracia de Dios en las naciones se manifestó, se está manifestando y se seguirá manifestando para ahora los planes de Dios que están por cumplirse. Bueno, vamos a comenzar entonces y vamos a ver algo muy importante que te pido que te quedes hasta el final, que también le des pausa a momentos en los que tengas que parar para volver a escuchar algo o digerirlo, porque hay mucha historia, hay mucha doctrina implícita, pero la realidad es de que hay muchísima historia alrededor de esto. Eh,
la historia confirma la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar y te pido entonces que pongas mucha atención y que le des gracias a Dios porque estamos oyendo estas maravillas de nuestro Señor. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Bueno, pues vamos a comenzar entonces por el marco histórico, el contexto y todo lo que hemos revisado a lo largo de la vida del profeta Jeremías, el sufrimiento intenso, la lamentación por el pecado de su pueblo, de Israel. Vemos en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes, pues todo esto tan impresionante que el pueblo de Israel se rebela contra Dios, hace cosas terribles como lo vemos y bueno, Jeremías profetiza un cautiverio de 70 años. Este cautiverio de 70 años Dios levanta una nación poderosa que es Babilonia, la cuna de la civilización, con su rey Nabucodonosor, que también está registrado en la Biblia, la vida de este hombre Nabucodonosor, que en su momento lo hemos ya revisado y por eso me pareció continuar con esta revisión de la gracia de Dios en las naciones para con su pueblo Israel y que continúa esa gracia de Dios para en las naciones para con la iglesia, la preservación por un lado de Israel como pueblo para que el cumplimiento profético se logre acerca del regreso de Cristo y la purificación de Israel como el pueblo de Dios antes de este regreso y durante lo que viene siendo la tribulación y la gran tribulación. Pero también vemos esta gracia de Dios en el sentido del tiempo de los gentiles. Dentro del tiempo de los gentiles está el tiempo, la completez de los escogidos de Dios. Bueno, vemos entonces que Jeremías profetiza esto y sufre de hecho este asunto del cautiverio donde llevan la mayor parte del pueblo Nabucodonosor al haber sacado todos los objetos de culto del templo y de llevarse cautivo a las personas a Babilonia, particularmente en la capital de Babilonia, que después se convierte en Susa, la ciudad de Susa, Persia, pero eso lo veremos más adelante. Vemos que en realidad es un cautiverio en donde se les da libertades que no tienen nada que ver con lo que viene siendo la esclavitud. En realidad, la gracia de Dios para con Israel comienza a verse en donde se los lleva cautivos a la mayoría del pueblo, sin embargo, algunos se quedan en Jerusalén con ciertos cargos, con ciertas obligaciones de mantenerla, pues lo más posible, destruye todo lo que viene siendo los muros, gran parte del templo, Nabucodonosor, pero se lleva cautivas a las personas. Este cautiverio que no es de esclavitud, sin embargo, pues no tenían la libertad, no tenían la libertad y demás, y se los lleva, de acuerdo, no se había dado cuenta, pero finalmente estaba siguiendo las instrucciones del Dios Altísimo. Cuando aparece algo que, pues, a los entendidos, como Daniel, el profeta Daniel en el cautiverio, aparece algo sorprendente al estar, pues, todavía en el cautiverio Daniel en su posición más alta. Vemos que eh, hay algo que tiene mucho que ver con, con la profecía de Isaías. Y esta profecía de Isaías, en Isaías 44:28, como te lo voy a señalar aquí, esta profecía de Isaías, quiero aclararte algo, que de acuerdo con los estudios, aunque sea mucho dicho acerca de esto, que pues que no es posible que el libro de Isaías fue escrito del capítulo 45 en adelante por otra persona eh, que pues que no era Isaías, sino que a nombre de Isaías. Esto fue 150 años aproximadamente. Estos 150 años
pues que aparece esta figura de Ciro como tal. En Isaías 44:28 te lo voy a leer, dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Bueno, pasaron 70 años entre que se lleva cautivo Nabucodonosor al pueblo. Cumplidos los 70 años, a las fechas algunas son más o menos 2 años, según los historiadores, 150 años aproximadamente, Isaías profetiza esta aparición de Ciro. Dice el nombre de Ciro. El registro del historiador Josefo relata que Daniel leyó la profecía de Isaías. Ya 150 años después que fue dicha esta profecía a este gobernante que dice que pues que sí, el Señor lo despertó como tal, y lo vamos a leer, eh, cómo el Señor hace esto y que es increíble. ¿Por qué? Porque por más que traten de desacreditar la palabra de Dios y las profecías y demás, se ha insistido en que esto, una vez cumplidos los 70 años, alguien continuó con la visión de Isaías desde el capítulo 45 en adelante, cuando se habla de la restauración futura gloriosa de Israel, incluso sin entender que era pues también profético para el milenio, en donde está rigiendo pues Dios sobre toda nación físicamente en la tierra. Esto es más difícil de creer, que Dios le haya revelado un nombre, y es en donde empezamos a hablar acerca de la increíble soberanía de Dios, porque Dios así lo puso. Eh, Habla también el hecho de que durante esos 70 años hubo reposo de la tierra en Jerusalén, en el sentido de que si bien estaba suspendido el culto, el templo y demás, hubo reposo en la tierra, no nada más en términos de mantenimiento de la tierra en sí para dar alimento, sino reposo en la tierra de Jerusalén de pecado contra Dios, en el sentido de como ciudad de Dios donde se encontraba la presencia de Dios, en el templo, ya que fue saqueado por Nabucodonosor, y bueno, finalmente todos los pecados tremendos de la historia de los reyes de Israel y la división de Israel, de Judá, separado de Israel, Israel en el norte, Judá en el sur y demás. Entonces, vemos también que fue profetizado por Jeremías este cautiverio en Jeremías 25:11. En Jeremías 25:11 vamos a ver, pues que es claro, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones específicamente al rey de Babilonia 70 años. En el 29:10 al 14, 29:10 al 14, dice Jeremías 29:10 al 14, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías estando aún todavía en Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperan los judíos? Que Jehová reine sobre las naciones, con un Mesías que reine sobre las naciones. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré
hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares de donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Bueno, pues ante todo esto, pues evidentemente hay muchas cosas que reflexionar al respecto acerca de las cosas maravillosas, acerca de la providencial atención y cuidado de Dios para con su pueblo de Israel y del providencial cuidado de Dios incluso para nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque la misma palabra en el Nuevo Testamento, nosotros entendemos que las doctrinas de la gracia no vienen en los evangelios, todavía no era el tiempo de mostrarlas, pero vemos que las doctrinas de la gracia están en las cartas posteriores, en Hechos, en las cartas posteriores, tanto de Pablo como de Pedro, como de Juan, de Santiago, incluso en Apocalipsis, en Judas y demás, están estas doctrinas. Pero la gracia general de nosotros, para nosotros, lo vemos reflejado aquí en el Antiguo Testamento como gracia general, y dice Pablo que todo esto quedó escrito para nosotros, como una sombra de lo que habría de venir. Entonces nosotros tenemos la autorización, no la autoridad, pero sí la autorización de la misma palabra de entender que todo lo sucedido y acontecido en el Antiguo Testamento a nosotros nos sirve como una sombra, como una referencia para que aprendamos a no ser rebeldes, para que aprendamos obediencia, para que aprendamos eh, fidelidad a Dios con la fe salvadora que el Señor nos ha dado, sirviendo como ejemplo a Israel. E incluso Pablo también en Romanos dice, pues no se sorprendan mucho de lo malo que fue Israel, porque pues ustedes fueron injertados, pero el pacto es con Israel, lo aclara Pablo claramente, eh, perdón por la repetición, lo aclara con absoluta fidelidad Pablo en Romanos 9, 10 y 11, que no nos jactemos nosotros, porque finalmente es con Israel el asunto. Bueno, esto confirmado por Daniel 9.2, en donde Daniel sobrevive a todos los cambios desde Nabucodonosor, la descendencia de Nabucodonosor, la conquista de Ciro sobre el imperio de Babilonia, en donde le fue pues prácticamente dada la muerte de Nabucodonosor y la descendencia de Nabucodonosor fuera débil políticamente hablando. La ciudad era completamente abierta. De hecho, a Ciro el Grande, el persa, no le costó muchísimo trabajo conquistar Babilonia, no fue una lucha feroz, sino fue adherido prácticamente a Babilonia y y todos sus terrenos o su territorio fue siendo adherido, no hubo precisamente alguna resistencia feroz como tal, y por eso es que Daniel sobrevive hasta los primeros meses, el primer año y algún tiempo de lo que vino siendo Ciro, incluso hasta posteriormente Darío, que lo vamos a ver, pero aparentemente la muerte del profeta Daniel llegó hasta un poco después de este Ciro. En Daniel 9.2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En 70 años. Bueno, pues está más que claro que sí, estuvo profetizado, estuvo dicho, estuvo puesto por el Señor así, y que finalmente, pues
El Señor en su soberanía, el Dios de todas naciones, sabe lo que hace con su pueblo, con el mundo, en este tiempo y a través de todo el tiempo de la humanidad. Vamos pues a pasar a la siguiente lámina. El Dios del cielo y la tierra cumple sus pactos y sus promesas. Dios que es soberano tiene este pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob acerca de su descendencia y de la tierra que les fue entregada. Han pasado 70 años y estos cautivos, que es diferente a esclavos, han sido esparcidos por todo el reino persa, han sido esparcidos por todo este territorio y hay un despertar que lo vamos a leer y este despertar en Ciro pues es ahora sí que el claro manejo de Dios en el corazón de los reyes. Te voy a leer Proverbios 21:11, que lo tenemos aquí, Proverbios 21:11, porque es maravilloso, porque este proverbio fue escrito por un rey. Este rey fue Salomón. Y dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Sí? Es de Dios. Este proverbio fue escrito por un rey. Sí, sabemos que es Salomón, pero también en Daniel 2:21 vemos esta gracia de Dios en donde, pues evidentemente no solo sobre los reyes judíos, sino que también Daniel está declarando en Daniel 2:21, dice, Él muda los tiempos y las edades, o sea, es decir, Él cambia los tiempos y las edades, el cumplimiento de los pactos, el cumplimiento de todo lo que pasa en el mundo, en los tiempos, en las formas. Eh, por eso nosotros debemos de ver lo que está sucediendo a nivel internacional el día de hoy, no con una desconfianza, un miedo o un temor, o como que estuviéramos a la deriva, o que tengamos que forzar a Dios a cumplir su palabra. Dios la cumple, en nosotros pues intentando por miedo a veces orar a que Dios tal y clamar. Sí, está bien, orar y clamar, por supuesto. Lo que yo estoy diciendo es que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer con las naciones, a través de las naciones. Y el gobernante más malo del mundo, su corazón Dios lo inclina donde Él quiere, incluso a hacer maldad. Escúchame bien, para que se cumplan los propósitos de Dios. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces aquí Daniel está diciendo, todo viene de Dios que tenga que ver con el mundo externo y los gobernantes. Es de Dios y de la mano de Dios el dar el poder, la ciencia y el entendimiento. Es de Dios dar el poder, la ciencia y el entendimiento. Dios es soberano para dar la ciencia suficiente para desarrollar incluso cosas terribles como la destrucción masiva. Es ciencia que no se puede jactar el humano, que la ha adquirido él solo, pues, sino porque Dios lo ha permitido. Del poder están estas personas dominando al mundo porque Dios los ha puesto ahí precisamente para el cumplimiento profético de todo lo que va a suceder alrededor de Israel. Dios ha puesto a estos personajes a lo largo de la historia y es algo que en la doctrina pues básicamente denominacional se insiste en el libre albedrío de las personas y de la maldad del hombre y demás, y se insiste en lo que, en luchar por parte de cristianos en ocupar puestos para cambiar al mundo y hacer el mundo un lugar mejor, y lo cual no está mal, pero la verdad es de que no ven el poder de Dios en su totalidad o en una magnitud pues completa o adecuada. El Señor
es el que da la ciencia y el entendimiento, y debemos nosotros de ser humildes y aceptar esto, porque finalmente es Dios quien lo hace. Vemos en Daniel 4:17, este Daniel, te recuerdo, está cautivo, ahora en lo que viene siendo Persia, eh, y tiene una revelación clara de todos los tiempos hasta el final. No le fue revelado a Daniel el hecho de que este Mesías tendría eh, la capacidad otorgada por el Padre de adherir al nuevo pacto dicho por Jeremías a los gentiles, y mucho menos el misterio de la iglesia que fue revelado ya posteriormente a Pablo, cuando es enviado a los gentiles, una vez que así ha descendido el Espíritu Santo por medio de Pedro en la casa de Cornelio el centurión, y es derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles, sobre los no israelitas. Esto no le fue revelado a Daniel. Sin embargo, en Daniel 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes de toda la tierra que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres, al más bajo de los hombres. Y esto debemos de entenderlo, que precisamente Dios no pone de gobernantes a moneditas de oro, como se dice, pues para gobernar, sino que vemos personas que en los gobiernos muchas veces con, ya no digamos espiritualmente hablando, sino moralmente hablando, con una cuestión en donde sus intereses de gobierno y de poder sobreponen todo vestigio de moralidad que les pudiera quedar. Y esto es de Dios también, para que lleve a cabo los propósitos. Entonces está claro, es evidente, el Dios de nuestro, el dominio de nuestro santísimo y todopoderoso Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, nuestro Padre eterno, y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, vamos a regresar entonces a Ciro y la amplitud de su reinado. Esto no es solamente un asunto de historia o de cultura general, y te voy a explicar por qué. Vamos a pasar a la siguiente lámina entonces. Bueno, este es el reino persa después de su dominio sobre Babilonia por Ciro el Grande que estamos estudiando. Es amplísima la extensión de todo esto. Si lo viéramos en términos actuales, ¿qué países estarían incluidos en este reino persa? Tenemos a los países, escucha, Irán, Irak, parte de Egipto, parte de Grecia, Afganistán, Pakistán, Armenia, Jordán, Turkmenistán, Omán, Turquía, Siria, el Líbano, Yemen y una parte de India. Todo esto era el imperio persa amplísimo, amplísimo, que evidentemente está incluido en la profecía de Daniel. Posteriormente a este imperio persa se presenta un tercer reino, que es el reino de Alejandro, el griego, y posteriormente el romano. Pero como podemos ver aquí, quiero mostrarte más que por una cuestión de cultura, que tiene el dominio de la tierra en la que está continuamente mencionada en la Biblia. Tenemos el río Tigris y Éufrates, aquí donde está el Edén, donde surgió el Edén. Algunos dicen que por acá estaba, otros dicen que como son tres ríos por acá, otros que el tercer río ya no existe, bueno, varias situaciones. Vemos la tierra de Ur, de donde el mismísimo Abraham surge para emigrar a una ciudad que le sería mostrada más o menos por acá, y que pues emigra de la tierra de Ur, Abraham.
Vemos Babilonia, donde se empieza a construir la primera gran rebelión contra Dios, pero que finalmente Babilonia prospera posteriormente, permitido por Dios y que se entiende como la cuna de la civilización. Tenemos la ciudad de Susa, que es en donde gobierna precisamente el imperio ya persa. Esta ciudad de Susa, te voy adelantando un poquito, es la mencionada en Esther. Y el rey Asuero también fue parte de este asunto de los reyes persas, siervos de Dios, y que finalmente es traída como esposa Esther a Asuero, que fue posterior a otros eventos en contra de los judíos durante este rescate del cautiverio de Dios por parte de usado por personas importantes como Esther y Mardoqueo. Bueno, tenemos ciudades importantes como Nínive, precisamente Tarso, Damasco y muy importantes Sidón y Tiro, la historia de lo que vienen siendo los sirofenicios y demás. Tenemos a Samaria, que esta ciudad Samaria, el contexto histórico es que hicieron su propio templo y de ahí ya el asunto de los samaritanos con Jesucristo. Lo vemos a esta mujer samaritana, es que nuestros padres nos dijeron que adoremos en este monte y ustedes dicen que se adore en el monte que está en Jerusalén. Y Jesús le dice, mujer, de cierto te digo, la hora viene y ahora es donde los adoradores en espíritu y verdad adorarán al Padre. Bueno, esa es otra historia, pero tiene mucho contexto histórico y hay una explicación a cada cosa que leas en el Nuevo Testamento. Hay una explicación histórica y teológica en el Antiguo Testamento. Hay una explicación clara, contundente y evidente registrada en el Antiguo Testamento, tanto histórica como teológica. No hay nada en el Nuevo Testamento, ni en los Evangelios, ni en las cartas, improvisado. Y es el objetivo mucho de mostrarte esto. Bueno, todo lo que viene siendo una gran parte de Egipto. Bueno, aquí está Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que no reconociste el tiempo de tu visitación. A través de los libros de Esther, sobre todo de Esdras y de Nehemías, que vamos a ver en la lámina siguiente, que fue el último registro histórico, el libro de Nehemías y de Malaquías, vemos que muchas personas salen de Jerusalén, expulsadas de Jerusalén, porque al haberse juntado hombres que regresaron de las diferentes ciudades del cautiverio a Jerusalén, regresaron con sus segundas mujeres o primeras mujeres no judías, no israelitas. Esdras hace algo pues que parece durísimo, pero expulsa a estas mujeres, a sus hijos, y los hombres judíos se arrepienten de su pecado de haberse mezclado con mujeres persas y son expulsadas a las afueras de Jerusalén, hijos, hijos y mujeres expulsadas y que empiezan a ocupar esto, lo que hoy entendemos como Jordania y Cisjordania, y hay una explicación histórica clarísima de por qué a estas alturas esta gente sigue reclamando esta ciudad de Jerusalén y demás, pero es historia que ya en su momento la contaremos, y aparte que hay mucho escrito al respecto de por qué todo este asunto de Jordania, Cisjordania y Siria y todos estos países es este odio particular a Israel y a Jerusalén. Hay mucho contexto histórico y que toda la historia actual de Israel, toda la situación actual de Israel tiene un contexto histórico, teológico, claramente expresado en el Antiguo Testamento, en gran parte también del Nuevo Testamento, aunque ya sale ahí a relucir la iglesia y la expansión no de los judíos, sino de los judíos cristianos,
que ya en esta diáspora están por todo este reino, que ya no era persa en los tiempos de Cristo, sino ya era el reino romano. Pero hay mucha historia al respecto que lo explica. Vamos a pasar a la siguiente lámina para que entendamos aún más que todo esto no es nada improvisado, sino que es la gracia de Dios para con nosotros también. Te decía en la lámina anterior cuál es la gracia para con nosotros. Bueno, entre muchas cosas, el dejarnos el Antiguo Testamento para entender que no hay nada improvisado, ver la providencia de Dios a lo largo de la historia, a lo largo de los eventos, para que entendamos mucho de nuestro presente, pero sobre todo del futuro glorioso que tenemos nosotros por delante. Te estoy mostrando aquí entonces la cronología de libros del Antiguo Testamento y me voy a centrar particularmente aquí. Vemos que sur y norte se está refiriendo a Israel y Judá, Israel norte, Judá sur, los profetas que estaban en estos territorios. El libro de Samuel, primera y segunda, el libro segundo de Samuel fue escrito, terminado por otras personas. Y Reyes, tanto la primera como la segunda, vemos aquí todos estos profetas. Principalmente vemos a dos, Isaías y Jeremías. Eh, Isaías, 150 años aproximadamente, está hablando de un tal Ciro. Y se viene hasta acá, al final de los 70 años de este cautiverio. Y aquí vemos a Daniel. Daniel que le explica a Ciro lo que 150, 130, 20, 140 años antes escribió Isaías acerca de él por nombre. Y lo que escribió Jeremías al final de estos 70 años también. Y vemos a Ezequiel acerca de un futuro templo a construirse, ya como le muestra las medidas y demás, como se muestra con este profeta, 70 años de exilio. Vemos entonces que al final de estos 70 años, vemos a estos profetas, Ageo, Jeremías y Malaquías. Entonces, tanto Ageo como Zacarías hablan acerca de el cautiverio y el regreso y el futuro glorioso de Israel. Ahora, en términos de libros, vemos a Esther. Esther está también incluido como parte del cuidado providencial de Dios. De hecho, así en muchas Biblias comienza la explicación del libro acerca, y sin ser reformados, hablan del cuidado providencial de Dios, del pueblo judío para preservarlo en Persia. Y Esther fue madrastra de el tercera descendencia, vamos a llamarlo así, del rey de Persia, de Artajerjes. Fue esposa de Jerjes o Asuero y madrastra de Artajerjes, que continuaron en un periodo aproximadamente de más de 50 años para la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. Estos 70 años estuvieron en cautiverio, pero aproximadamente 55 años entre la interrupción que hubo de la construcción del templo y entre cualquier cantidad de obstáculos que sufre Nehemías, que los estudiaremos y demás. Esdras regresa, hay un regreso de Esdras al final también de ya una vez reconstruidos los muros para la dedicación final de todo el templo y de la ciudad ya fortificada y demás, en donde te decía que Esdras y Nehemías ponen en funcionamiento la ley, el sacrificio, los cantores conforme a la ley y conforme a las costumbres que el Señor había instituido con el permiso de todavía los reyes persas. Ya no fue Ciro aquí, sino como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Te voy a enseñar entonces cómo está este asunto más a detalle.
Bueno, pues aquí vemos a todos los judíos involucrados en el retorno del cautiverio. Vemos los reyes de Persa y los tiempos bíblicos. Esta lámina no es mía, la obtuve en internet, pero pues, no había problema por usarla y demás, es pública. Bueno, tenemos a Ciro. Estamos hoy, ahorita, en este momento estamos centrados en Ciro. Las fechas son 539 a 530. Los personajes bíblicos son Zorobabel, quien fue quien dirigió el primer regreso a Jerusalén junto con Josué. Está el templo quemado, las puertas quemadas, los muros derribados y demás. Y todo esto viene en el libro de Esdras del 1 al 4, este despertar espiritual de Ciro. Los acontecimientos, bueno, es el primer regreso que comienza y se comienza la reconstrucción del templo. Durante la reconstrucción del templo existe un rey que es Cambises, que no viene un registro de él en la palabra de Dios, sin embargo no interrumpió, no estorbó en el trabajo de reconstrucción del templo. Te fijas, no es un periodo muy largo en el que él reina y demás, y sube al trono Darío. Eh, Darío, eh, Darío I, que también viene escrito su nombre en el libro de Ageo y Zacarías, sigue dentro de lo que es el texto bíblico, dentro de Esdras. Sin embargo, tenemos los escritos tanto de Ageo como de Zacarías, profetas, es un periodo más largo, del 521 al 486, donde se acaba el trabajo del templo. Hay una separación importante entre una fecha y otra. Esto pues, evidentemente tiene su explicación y claramente se explica por qué pues, llevó tanto tiempo la construcción del templo entre la transportación y para llegar al lugar de todos los judíos que se fueron y que llegaron allá, está el registro y demás. Em, Vemos que son 74 años, de los cuales aproximadamente Zorobabel detiene en este periodo el trabajo, dadas las presiones que había de los que habitaban en Jerusalén, que muchos se quedaron, pero que muchos eran pues descendientes muy resentidos en contra de los judíos, precisamente, y muchos de los que se quedaron pues no conservaron las costumbres en Jerusalén de los judíos, dado que se fueron y no se los llevó cautivos, sino los dejaron al cuidado de la tierra, sobre todo campesinos. Y es un tiempo largo en donde estuvo pues detenido. Y estos profetas, sobre todo Ageo, le llama seriamente la atención a Zorobabel y a los descendientes, pues que continúen con el trabajo del templo, que continúen haciendo el trabajo, una seria jalada de orejas, vamos a llamarle así, y se reanudan los trabajos y bueno, sigue narrándose esto en Esdras, aunque hay un periodo de tiempo de suspensión en el trabajo de lo que es el templo y posteriormente ya lo que viene siendo la reconstrucción del muro, que ya lo vemos en Nehemías. Pero bueno, está Darío entonces, se acaba el trabajo del templo. Luego está Jerjes, que es Asuero, que te digo que es el libro de Esther, el esposo de Esther, que bueno, la reina Basti, que era esposa de Asuero, no obedece una orden del rey, se enoja muchísimo el rey, consulta lo que se puede hacer y le dicen, pues si no la obedeció, pues simplemente póngale un escarmiento y búsquese otra reina y le presentan a través de la búsqueda de jóvenes vírgenes y le presentan a Esther, que promete cuidar de su pueblo para la preservación de los judíos a través de una conspiración para acabar con los judíos que se habían quedado en la ciudad de Susa, que ya te enseñan en el mapa, para destruir a todos los judíos y nuevamente vemos el cuidado de Dios
la providencia y el cuidado de Dios y que los decretos de Dios se cumplen, los pactos de Dios se cumplen y para eso mueve naciones. Dice en Isaías, yo moveré naciones por ti, moveré reyes, moveré hombres por ti y Dios lo cumple y demás. Y Esther aparentemente pues todavía está viva y Artajerjes tiene pues también una buena opinión acerca de los judíos. Y entonces aparece Esdras en el asunto, pero sobre todo Nehemías. Vemos aquí los personajes bíblicos, Esdras, Nehemías y el libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, en donde hay 400 años que le llaman de silencio de Dios hasta la aparición de Jesucristo. No fueron, si fueron de silencio en cuanto a Biblia, pero en cuanto a eventos para poder lograr que la ciudad de Jerusalén estuviera viva con templo y con sacrificio en los tiempos de Cristo, pasaron muchísimas cosas en esos 400 años. Cayó el imperio persa, fue conquistado por Alejandro Magno. Después de Alejandro Magno, a su muerte, hubo una división, una repartición del templo. Hubo algún rey que se opuso tremendamente. Aparece la rebelión de los macabeos, que significa martillo, a través de un señor y sus 4 hijos, entre ellos el principal Judas, que era una batalla durísima. Aparece un personaje terrible que hace cosas aberrantes, que se cumple la abominación precisamente desoladora que está en el libro de Daniel, que se mete al templo y demás. Obliga a los judíos a comer carne de cerdo, sacrifica un cerdo en el lugar santo eh, y demás, todo lo que es la abominación desoladora en el templo a través pues de este hombre Dioceclano. Eh, Da pena, pero pues así es, todas esas cosas pasaron. Y después viene la conquista del Imperio Romano eh, para que este Imperio Romano se haga cargo de Siria, vamos a llamarle ya Siria, donde está Jerusalén, y se nombra Herodes como rey antes del nacimiento de Cristo. Ya está Herodes como rey después de todas las revueltas y todo lo que pasó. Se da una serie de eventos. Habrá silencio bíblico, pero en cuanto a eventos vemos que Dios sigue rigiendo a las naciones y permite al Imperio Romano para que se cumpla Isaías 53, precisamente, pues todo lo que viene siendo el maltrato y muerte del Mesías y la resurrección del mismo en Isaías 53, bajo las manos de un cuarto imperio, que es precisamente el romano, en donde ya está, pues ahora sí que está el sacrificio instaurado, ya existen sectas como los fariseos, como los saduceos. Los herodianos son más que nada un partido político, obviamente seguidores de Herodes y demás, pero pues sí, pasan muchas cosas entre Malaquías y Mateo, pero pues bueno, estamos estudiando a Ciro, como en primer lugar. Continuaremos con esta serie con otros capítulos acerca de reyes persas, que son estos. Nos vamos a centrar posteriormente en Darío, en Jerjes y en Artajerjes, desde el punto de las doctrinas de la gracia, pero será en entregas posteriores. Bueno, entonces esto es cómo está el asunto. Y vamos a terminar entonces con Ciro el Grande. Habiendo leído entonces y entendido todo el contexto histórico y teológico acerca de Ciro el Grande, está perfectamente declarado en el libro de
en el libro de Nehemías y de Esdras, pero sobre todo de Esdras, todo lo que acontece en este tiempo tan maravilloso. Te voy a leer que en el primer año de Ciro, rey de Persia, estoy leyendo Esdras 1:1, de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, entre paréntesis, Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, y además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey de Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitriadates, tesorero, el cual los dio por cuenta de Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, y viene toda la descripción de los utensilios. Y pasamos al capítulo 2, y voy a leer que estos son los hijos de la provincia que subieron de cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno de su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nemías, Serai, y otra serie de nombres, entre ellos un Mardoqueo, por cierto. Y en fin, ya regresan todos al mandato y permiso de Ciro, en donde, bueno, pues vemos que este decreto, pues evidentemente hay las contribuciones, los que regresan a Jerusalén es un número importante, y cuando llegan se erige un altar. En ese altar, pues evidentemente eh, eh, hacen el primer sacrificio y se reinstaura como tal, y comienzan los cimientos del templo. Cuando hay esta restauración del culto del templo, te voy a leer Esdras 3, en donde se restaura esto. Dice 3:1: Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron altar al Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Viene entonces toda esta instauración, y en el año segundo, estoy leyendo el versículo 8 desde las 3, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido a la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová.
Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Dios diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto que sobrevivieron este cautiverio, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y vemos ahí la brecha generacional entre los jóvenes que se alegraron mucho de regresar al cautiverio y ver que ya estaban puestos los cimientos, pero los viejos lloraban de tristeza y dice en el versículo 13, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de voz al de voz de lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Con esto quiero terminar. Aún en la gracia de Dios y en la providencia siempre va a haber personas que añoren el pasado. Siempre va a haber personas que añoran el pasado que era mejor, y se acuerdan del pasado y se acuerdan de las cosas que han pasado y se acuerdan de las desgracias y el sufrimiento por lo que han tenido y no le dan el lugar a la providencia, a la misericordia y a la gracia. Vemos una nueva generación en este retorno que se alegran por lo que ya lograron, los cimientos. Hay una interrupción en la construcción del templo, pero se alegran por los cimientos y se reinstaura el sacrificio, que finalmente era lo más importante, el sacrificio, después el templo y después los muros para proteger la ciudad. Y en ese orden fue Dios que reconstituyó lo que fue el sacrificio. Sabes, yo te invito de todo corazón a que no seas de los que lloran con tanta bendición de habernos regresado del cautiverio del pecado, hacernos nacer de nuevo y que incluso estando ya en la gracia, habiendo sido renacidos por por los cautiverios que hayas pasado, por las cosas que hayas sufrido, no llores como esos ancianos, acordándote de la primera casa, de aquellos años mozos en que siendo cristiano te iba bien y que ahora pues estás aquí, estás viendo los cimientos puestos de lo que Dios está haciendo proféticamente en el mundo y que nos espera a nosotros la nueva Jerusalén. este no te lamentes, dale gracias a Dios, gózate con tu Dios, bendice al Señor tu Dios. Con esto entonces me despido. La gracia de Dios sigue, seguirá, el plan profético de Dios sigue y seguirá hasta su cumplimiento y el Señor Jesucristo vendrá por nosotros en cualquier instante. Te doy gracias entonces por el tiempo. Si llegaste hasta aquí, te pido que te suscribas al canal, que compartas este video, que le des like y también que te suscribas y actives las notificaciones que nos ayuda muchísimo. Yo le doy gracias a Dios por tu vida y acuérdate de esto, que lo más importante de todo esto es que tú aprendas Biblia, que la disfrutes y que bendigas a Dios. Muchas gracias